Esto es Ventana Legal. Bienvenidos a Ventana Legal, su programa sobre derecho venezolano a través de internet. Les habla Raymond Horta, abogado, editor de tuabogado.com, hoy patrocinado por grafotecnica.com, justicia a través de la ciencia. Este portal, grafotecnica.com, es el portal del laboratorio forense Horta Poleo. Grafotecnica.com es una marca registrada. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con derecho procesal, podemos decir derecho procesal penal y derecho procesal civil, porque hay normas adjetivas que tratan este tema, y pruebas científicas, específicamente experticias, y vamos a hacer referencia hoy a una sentencia muy importante en Norteamérica, que es lo que se llama la sentencia Daubert o el caso Daubert. Se refiere a una decisión del año 1993 en un juicio entre Daubert contra Merrill Dow Pharmaceuticals Inc. Y si mal no recuerdo, era un caso, una demanda por efectos colaterales de implantes mamarios. En este juicio, la industria farmacéutica, o en este caso la demandada, llevó no menos de 30 expertos en medicina que habían hecho o realizado pruebas, y sus resultados daban que estos implantes no causaban ningún daño colateral a las personas o al ser humano. Y ahí se planteó una duda científica, porque vinieron distintos médicos con distinta metodología que llegaban al mismo resultado. Entonces la pregunta que se surgió, la duda que surgió, era que si los métodos que habían utilizado los expertos eran métodos válidos. Entonces salieron de esta decisión varios postulados que son necesarios y jurisprudencialmente son indispensables para los estados que hayan admitido como ley dentro de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica, hayan admitido esta sentencia o hayan aplicado esta sentencia o la hayan convertido en ley. Deben los jueces aplicar ciertas normas para la valoración de los resultados científicos. Y entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, que la teoría o la técnica que utilice el experto haya sido publicada dentro de lo que es el mundo científico y haya sido probada. Es decir, y como punto número 2, que esta técnica haya sido sometida a revisión por la comunidad científica relacionada con el tema. Debe saberse si existen posibilidades de error y cuáles son las normas de control de estas técnicas, y si estas técnicas se tienen como válidas dentro del mundo científico. Entonces, la pregunta que nos hacemos como procesalistas y como abogados, y usted se la hará, si usted no es abogado, se la puede hacer como un ciudadano común. Vamos a suponer que aparezca una persona que dice que está en capacidad de adivinar si una persona tiene cáncer aplicando una gota de un líquido sobre la piel, y que si eso da un resultado o si esa gota se pone de algún color, significa que la persona tiene la enfermedad. Y se trata de que esta persona aplique este método en un proceso judicial. Entonces, en este caso, si fuera un juicio de los Estados Unidos, esta persona debía probar que el método existe, que ha sido publicado y que ha sido sometido al escrutinio de la comunidad científica. Con el tema de Daubert,
particularmente tengo en la actualidad, estoy participando como experto en un juicio en el estado de la Florida, donde soy experto grafotécnico, y se ha hecho una solicitud para hacer un planteamiento o una aplicación para lo que sería un reto Daubert para someter al escrutinio en el juicio de si la grafotécnica o de la documentología es una ciencia forense que cuente con métodos, que cuente con la aprobación, que cuente con procedimientos que la hagan aceptable dentro de un margen de certeza aceptable. Y en este sentido, pues es importante señalar que en el caso de la grafotécnica, grafoscopia, pericia caligráfica, existen métodos, por ejemplo, que están en desuso o métodos que no sirven. Por ejemplo, en el caso del análisis de la autoría de manuscritos, la grafometría o la medición de los caracteres o de los manuscritos o de las firmas es algo que se ha demostrado que no sirve a los efectos de establecer la autenticidad o la falsedad de un documento. Y una de las razones por las cuales la grafometría jamás debe ser aplicada o debe ser erradicada, o usted como abogado puede impugnarla si en algún informe algún perito oficial, que lo dudo, o algún perito privado, que sí los he visto, la apliquen, es, por ejemplo, que en los casos de calco, los caracteres, los trazos y los rasgos pueden ser imitados en cuanto a sus dimensiones, y por ello la grafometría no es científicamente correcta a los efectos de determinar la autoría o la falsedad de un escrito. Otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado en el caso de la documentología es, por ejemplo, la datación de tintas o la datación de documentos, entendiendo que los anacronismos o las incoherencias entre los textos de los escritos o los materiales que se utilizan para hacer los escritos y la fecha de los documentos es un método o es una de las formas de descubrir que un documento ha sido hecho en una época distinta a la que dice tener. Pero en algunos casos donde se pretenda establecer una data o una antigüedad de tintas con un rango más o menos cierto a través de un método, ese método debe ser analizado. Usted como abogado tiene la posibilidad de buscar información y nosotros estamos a la orden a los efectos de establecer si es un método válido o no. Métodos como el de la oxidación solamente, por ejemplo, son aplicables a lo que son las tintas galotánicas o ferrogalotánicas, o las que tienen sales de hierro, y por cierto que son tintas que ya prácticamente no están dentro del mercado nacional e internacional. Es muy raro ver que alguien firme con una pluma fuente porque ya están en desuso, aunque todavía están a la venta. Pero, por ejemplo, las tintas de bolígrafo no pueden ser objeto de análisis de antigüedad por vía de oxidación, que era una de las cosas que se sabían antes. Entonces, tratando pues de aclarar un poco estos puntos y haciendo pues una relación directa con el caso de Daubert, pues es importante tener claro que nosotros en Venezuela podemos hacer lo mismo que busca la sentencia Daubert. Por ejemplo, el Código Penal, si no me equivoco, el Código Orgánico Procesal Penal, si mal no recuerdo, es el artículo 23 o el 21, establece que el juez debe decidir, y uno de los elementos para la decisión o para el acto de juzgamiento es el componente ciencia, los conocimientos científicos. Y solamente con el que estén los conocimientos científicos, usted como abogado o usted como parte en el juicio,
usted tiene el derecho de revisar si el método que se pretende utilizar es el método que sirve para hacer eso. Y les voy a poner otro ejemplo. Cuando yo empecé a trabajar como experto grafotécnico, se hacía un análisis de antigüedad de tintas por un método que se llamaba electroforesis. Y cuando yo busqué en una enciclopedia, les recuerdo clarito que era la enciclopedia Barça, encontré que la electroforesis es un método físico-químico que lo que sirve es para separar componentes. Se utiliza, por ejemplo, para componentes de la sangre, pero que también se hacía para análisis de tintas, y esa descomposición jamás daba como resultado cuál era la antigüedad de un documento. Entonces, si usted como abogado en cualquier disciplina tratan de aplicarle un método, y es por eso que es obligatorio el que los expertos, tanto en materia penal como en materia civil, porque lo establece el Código de Procedimiento Civil, y el código, sobre todo el Código Civil, establece que los expertos deben señalar cuál es el método utilizado para llegar a los resultados. Entonces usted, como abogado o como parte en el juicio, puede sugerirle a su abogado que revise, y en caso de que sea erróneo el método, usted puede impugnar el método utilizado por el experto. Es decir, que nosotros, en nuestro criterio, no necesitamos de una sentencia tipo Daubert para impugnar un método, sino que dentro de lo que son los derechos de las partes de impugnar, pedir aclaratorias o ampliaciones de las experticias, tenemos el derecho de investigar, hacer que los expertos digan y expliquen el porqué de sus resultados dentro de lo que fue la metodología que dijeron estos aplicaron. Entonces, como lo he venido sosteniendo a través de todos estos años, el abogado debe, aunque pareciera que no está dentro de sus deberes, debe meterse dentro de lo que es la parte científica en cuanto a experticia se refiere, y si no, utilizar el consultor técnico que está previsto en el ordenamiento procesal penal o el asesor en materia procesal civil para que asista y presencie en las experticias y se verifiquen que los métodos que los expertos van a utilizar sean los correctos y los adecuados, y que esa metodología se aplique correctamente, porque también está el tema metodológico y del procedimiento. Está bien decir que yo utilicé un procedimiento válido, pero la otra pregunta que yo me haría como litigante, y ese procedimiento lo aplicaron bien, respetaron el protocolo, siguieron los pasos debidos, o simple y llanamente fue un acto de decir, o que el experto llegue a una conclusión solamente colocando en el dictamen el método y las conclusiones sin poner los resultados particulares por los que llegaron a un dictamen. En el caso de la experticia grafotécnica, la motivación, que es uno de los requisitos fundamentales, y también en el caso de las experticias en materia procesal penal, la motivación es la relación detallada de los hallazgos. Yo no puedo decir en una experticia que analicé trazos, rasgos, curvas, levantamientos, arranques, enlaces, uniones, sin decir qué fue lo que vi. Es para el caso determinado. En esta firma, en este punto, observé esto. Eso es la motivación del dictamen pericial. No el hacer un formato repetido sin que tenga las planas gráficas y sin que tenga la explicación del experto, y sobre todo que se pueda ver en materia grafotécnica del por qué las diferencias, los parecidos, las correspondencias o las no correspondencias entre puntos característicos a los efectos de llegar a una conclusión. Habló para ustedes Raymond Horta, abogado, especialista en Derecho Procesal, también experto grafotécnico en informática forense, para comentarios sobre este programa de votos. Vamos a darle varias cuentas. Los invitamos a seguir nuestra cuenta @grafotécnica, que es la cuenta del laboratorio
forense, específicamente lo que es el área de grafotécnica o documentología. También pueden seguir a la cuenta @criminalística en Twitter y pueden escribirme a mi cuenta de Twitter personal @RaymondHorta con Y y con D, y también pueden escribirme a editor@tuabogado.com y a rayo@criminalística.net. Hasta una próxima oportunidad.